Hola, 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 mi gente hermosa, mi gente preciosa, ¿cómo estamos, cariño mío? Aquí tu amiga Jenny de Sultoro, ¿qué te puedo decir? Como siempre, mucho más que agradecida, mucho más que conectada con tu energía, con tu luz. Bienvenidos una vez más a este espacio sagrado de sabiduría, luz y expansión del alma. Soy Jenny, nunca me cansaré de decirlo, tu amiga. Y esto es Sol Tarot, una escuela que no solo enseña a interpretar no solo las cartas del tarot, porque hemos empezado por ello. Vamos a ir mucho, mucho más allá. Es una escuela para recordar. Recuerda que así nos hemos bautizado. Esto es para recordar, no solo el tarot. El tarot es uno de los que aperturan este tránsito, pero muchísimas, muchísimas herramientas que se nos han sido dadas, heredadas de años, décadas, milenios, centenios de evolución, mi gente, vidas, evoluciones. Pues aquí estamos, mi gente bella. Vamos a recordar, vamos a seguir recordando juntos, juntos. Pues nada, mi gente bella, esto es una de las escuelas para recordar que no solo nos enseña parte de lo que nos han mostrado, sino que queremos ir más allá. Y queremos ir más allá porque sabemos, confiamos, sentimos, vibramos de que todo va más allá de lo que nos han mostrado. Y así es. Nuestro corazón no falla, nuestro corazón no miente. Estamos despertando memorias antiguas. Nos estamos reencontrando con la verdad interna. Y al mirar estas herramientas, en este caso el tarot, como un mapa viviente del alma. Si estás aquí es porque ya recorriste conmigo el primer tramo del viaje, desde el loco hasta la rueda de la fortuna. Si aún no lo hiciste, te invito a escucharlo porque todo en este sendero está hilado con intención. Te lo dejo por aquí arriba para que le puedas dar el enlace y lo escuches cuantas veces quieras, cuando puedas. Claro que sí, pero es importante que escuches la parte 1 para entrar en la parte 2, porque ya necesitas tener un preámbulo y las primeras cartas de los arcanos mayores del tarot un tanto expuestas a tu conocimiento. Vamos a ver. Esto es un tapiz cósmico. Tienes que verlo como un tapiz cósmico que va revelando pieza por pieza quiénes somos. No solo quiénes somos, sino qué venimos a hacer en este tablero cósmico. Porque déjame decirte, y también sé que lo has sentido, esto no es casualidad, esto no es lotería, esto no es azar. Esto tiene una razón de ser y no te equivocas, lo tiene. Hoy vamos a seguir nuestro viaje desde el arcano número 11 hasta el 21 y en esta segunda parte de este capítulo 2 vamos a profundizar aún más. Vamos a ver cada carta como un arquetipo vivo dentro de nosotros y al final te mostraré cómo el tarot cobra otra dimensión cuando las cartas se combinan entre sí. Sí, señor. Vamos a empezar no solo a entender, a comprender lo que significan a modo individual, que ya es mucho, bastante por supuesto, pero también las infinitas combinaciones que se pueden dar, infinitas combinaciones, infinitas formas de ver las cosas, infinitos sitios para verlo. Así que te digo que te quedes hasta el final. Esto es una puerta que se abre, que nos ayuda a entrar a un camino bastante bonito. Y te digo, te advierto, la próxima clase nos abre la puerta a la verdad alquímica del tarot. Así que vamos a desplegar. La justicia, arcano número 11 del tarot, arcano mayor. Según nuestra escuela, que ya cada día va creciendo más gracias a vosotros, a ustedes, claro que sí. El arcano mayor número 11 nos viene a decir que el alma ya no vive dormida. El alma comienza a comprender las leyes que rigen el universo, la justicia. Empiezan a entender que la justicia no solo es eso que nos ha enseñado lo que es la justicia, sino que la justicia representa el equilibrio entre causa y efecto, entre lo que sembramos y lo que cosechamos. No es la justicia humana, es la divina, que ve más allá de las apariencias. Por decirte algo, Carl Jung vería aquí el momento en el que el inconsciente colectivo
te exige asumir tu responsabilidad, tu momento de actuar. ¿Por qué? Porque es un espejo que te dice, tu alma eligió este camino, ahora actúa con integridad. Arcano mayor número 12, el colgado. El colgado representa el sacrificio consciente. No se trata de castigos, sino de entrega. Aquí el alma se detiene, se suspende para observar desde otra perspectiva. Es el arquetipo del que acepta lo que la vida trae sin huir, sin resistirse. Jung diría que es la inversión necesaria del ego para acceder al verdadero yo. Este arcano nos recuerda que la rendición a veces es la más grande forma de avanzar a nivel espiritual. Nada más y nada menos que el arcano mayor de la muerte, arcano mayor número 13, nos dice, aunque yo sé que muchos le temen y ha sido un arcano bastante estigmatizado desde siempre, pero fíjate lo bonito que es la muerte. La muerte es muy linda porque nos habla de la transformación inevitable. Este arcano no habla del final, sino del renacimiento. Se asocia a la disolución de un arquetipo viejo para dar paso a uno nuevo. Morimos a lo que ya no somos. Este arquetipo representa el duelo, el desprendimiento, la metamorfosis. Aquí soltamos pieles, vínculos, máscaras, no para perder, sino para evolucionar. ¿Qué sería de nosotros si no nos permitiésemos desprendernos de las pieles viejas para seguir creciendo y evolucionando? ¿Qué sería de la oruga si no pudiese salir de su crisálida, si no pudiese convertirse en mariposa? Tan bello es este arcano y tan estigmatizado que ha sido. Vamos ahora con la templanza, arcano mayor número 14. Después de la transformación viene la alquimia. La templanza es la integración de los opuestos, el femenino y el masculino, luz, sombra, materia, espíritu. El alma aprende a fluir, a sanar, a esperar sin ansiedad. Importante, mi gente, a esperar sin ansiedad, a disfrutar el proceso, a disfrutar el camino y a decir que si aún estoy en camino es porque aún estoy aprendiendo, aún estoy entendiendo y comprendiendo cosas. A mezclar lo que parecía incompatible, lo que parecía que no mezclaba, pues la templanza nos ayuda a que se mezcle, a que se unifique y que se haga piel y se asuma como parte de nuestra evolución. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! En términos junguianos, es un arquetipo de reconciliación interior, donde el inconsciente y el consciente empiezan a dialogar, pero esta vez de verdad, de esta vez es en serio. No es dialogar sin escucharse, es dialogar escuchándonos y entendiéndonos, comprendiéndonos y aportando soluciones, dominando bestias, dominando demonios, dominando sombras, que las sombras no son más que espejos que nos ponen enfrente en la vida, no para que le tiremos piedras o los quitemos del medio, sino porque veamos lo que se refleja allí y aprendamos a tomarle la mano y reconocer que es parte nuestra. Fíjate la belleza, ¿no?, que hay aquí. Y eso es lo que lleva a la evolución. Reconocer nuestras sombras, que no son sombras oscuras, malignas, que hay, voy a ocultar esto de mí porque es horrible. No. Escúchalo, obsérvalo, míralo, compréndelo, sánalo. Y así lo evolucionas, lo integras a ti de una manera lumínica, bonita. Vámonos con el arcano mayor número 15. Otro que no me les gusta mucho, el arcano mayor número 15. ¡Ay, el diablo! La gente se me suele asustar cuando sale en una lectura el diablo. Me dicen, ¡ah, es el diablo! Mi amor, espérate, no pasa nada. El diablo es un arcano maravilloso, como todos los arcanos del tarot, tanto mayores como menores. Ninguno es bueno, ninguno es malo en sí. Todos nos invitan a la transformación. Y el diablo no se queda atrás. El diablo te dice, aquí está la sombra. Y esa sombra se muestra desnuda, sin disfraz. Nos confronta con nuestras cadenas, con nuestras adicciones, dependencias, miedos. Muchos los miedos, pero el diablo no tiene poder si lo reconocemos. Es la ilusión del ego creyéndose dueño.
Jung decía que el diablo es el arquetipo de la sombra proyectada, aquello que rechazamos y por tanto nos domina desde lo oculto. Aquí el alma debe mirar de frente lo que ha estado evitando para recuperar su verdadero poder. Vamos a otro arcano bastante estigmatizado, que es la torre. Y no en vano están todos casi juntitos, ¿no? Porque son etapas en nuestro camino del guerrero, en el que solemos atravesar este tipo de arcanos tan potentes, tan transformadores, casi que juntos. Porque ahora miren la torre. ¡Wow! La torre. ¡Ay! Primero la muerte, el diablo, la torre. ¡Dios mío! No. La torre nos habla del gran y necesario derrumbe. ¿De qué? De estructuras mentales, emocionales, espirituales que creíamos seguras, se caen, se derrumban, ¡fua! Se van, pero no por castigo, sino porque ya no nos sostienen. Carl Jung lo asociaría al proceso de individuación, cuando la psique rompe con la mentira para volverse auténtica. La torre es dura, es muy dura, no te lo voy a negar, sí. La torre es un rayo que irrumpe, es un rayo que quiebra, que destruye. Sí, no te lo voy a negar, pero muy necesaria, porque lo que viene después es más verdadero, es más lumínico. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos han pasado situaciones en las que hemos llorado, nos hemos venido abajo y pasados unos años miramos hacia atrás y decimos, gracias a ese evento, yo soy lo que soy ahora, o yo evolucioné por algo, o conocí a tal persona X? Agradecemos esa torre. Al momento no la agradecemos porque nos está doliendo, pero luego, a los años, créeme que siempre la vamos a agradecer. Venimos ahora a un arcano que suele ser más amigable a los ojos de las personas que están consultando, que es la estrella, arcano mayor hermoso de la estrella, el 17. Después del caos, la fe. La estrella es la esperanza renovada, es la guía divina que nos acompaña en la noche oscura del alma. Aquí el alma se conecta con su origen cósmico. Ya pasaste el dolor, ya pasaste la prueba, ya enfrentaste tus sombras, ya enfrentaste tus dolores, los superaste, los aprendiste. Aprendiste a abrazar a tu sombra. Qué difícil abrazar la sombra, ¿verdad? Pues ya aquí la estrella nos habla de que te estás conectando ya con el despertar, con tu despertar cósmico. Carl Jung veía este arquetipo como la conexión con el sí mismo, la totalidad del ser. Es una carta profundamente espiritual. Es un recordatorio de que estamos guiados aun cuando no lo parezca. Vámonos a un arcano mayor muy importante, muy interesante también, como todos, pero la luna, arcano mayor 18, es el misterio, la intuición, los sueños. Pero también los engaños, los espejismos. No todo es pan dulce remojado en leche. La luna nos lleva a los laberintos del inconsciente. Es una prueba más. ¿Puedes confiar en tu intuición? Ahora que la estás desplegando, ahora que ya la conoces, ahí entramos en otra paradoja. Puedes confiar en tu intuición, incluso si no ves el camino claro. Importante, ver para no creer o creer para ver, ¿no? Ahí entramos en la verdadera confianza de lo oculto, de lo que no se nos muestra tan claramente. Carl Jung lo relacionaría con el arquetipo muy femenino de ojo de loca, no se equivoca. Es como algo así como el inconsciente profundo y el misterio de lo irracional. Esto es un arcano que nos invita mucho a levantar tapices que muchas veces cuando los levantamos, aunque por arriba todo se ve tan bonito, resulta que por debajo hay mucho polvo. Eso es la luna. Cuidado con lo que se oculta. Cuidado con lo que no... A esos sitios donde la luz del sol no ha llegado. Somos nosotros los llamados a levantar ese tapetito y a que la luz llegue y limpie. Venimos con el arcano del sol. Hablando de la luz, hablando del sol. Arcano mayor 19, la conciencia plena. Ahora sí, la iluminación. El sol representa la autenticidad, la vitalidad, la energía, el alma. El alma ha atravesado la oscuridad plenamente y ha sido sometida a prueba. Y también
ha sido merecedora del título máximo. Ahora brilla sin máscaras. Jung diría que aquí se alcanza una integración temporal. El alma baila en armonía con su propósito. Es la carta del niño interior sanado, de la verdad celebrada. Vámonos al juicio, arcano mayor número 20. Es la resurrección, no en el sentido religioso. Vamos a aclarar términos y a llamar las cosas como son. Un religioso no tiene nada que ver con espiritualidad. Ya lo hablaremos después. Gente, no en el sentido religioso, sino como un renacer interior. El juicio nos invita a mirar atrás sin culpa, a integrar toda nuestra historia y a responder a un llamado mayor. Es el despertar del alma que reconoce por qué encarnó en esta máxima densidad de la materia. Jung lo asocia al arquetipo del renacimiento espiritual, de la conciencia expandida. Venimos ahora con el arcano mayor del mundo, arcano mayor 21. Aquí se cierra un viaje, no el viaje, uno de los tantos viajes que hemos estado llamados para hacer. Aquí se cierra el viaje, un viaje. El alma ha completado un ciclo, ha recordado quién es. El mundo representa la totalidad, la expansión, la maestría. Jung lo vería como el regreso al sí mismo, ya no desde la teoría, sino de la experiencia. Es la carta de la integración, la danza final, antes de volver a comenzar con un nuevo loco, en un nuevo nivel de conciencia. ¿Qué te parece, mi gente? Así estamos, en un constante evolucionar. Y cada vez que cerramos un ciclo, que cerramos en el mundo, volvemos a empezar desde el loco, en cualquier área de nuestras vidas. Y eso se llama evolución, atravesar los arquetipos en todas sus facetas, siempre en luz, evolucionando, abrazando lo que no nos gusta tanto, bendiciendo y agradeciendo el proceso en el que estamos. Como ves, cada arcano es una parte de ti, es una parte nuestra, no son símbolos ajenos, son memorias vivas que se activan cuando los observas con el alma despierta, mi gente. En la próxima clase vamos a empezar a unificar estos significados, porque una carta nunca se interpreta sola, aunque tiene significado y está cargada de significado, pero el verdadero arte del tarot está en cómo dialogan entre sí los arquetipos, cómo se comunican, qué se dicen. Por eso quiero darte algunos ejemplos para que veas esto de una forma más amplia y comprendas que esto es infinito, infinito, para que veas cómo cambia todo dependiendo del contexto. Por ejemplo, si tenemos la torre junto a la suma sacerdotisa, estamos ante una revelación profunda que rompe estructuras internas, tal vez un secreto familiar o una intuición que sacude nuestras creencias. En cambio, si la torre aparece con la muerte, estamos hablando de una transformación radical. Algo cae para no volver más y da paso a un nuevo ciclo. Si aparece el diablo junto a el mundo, se puede estar hablando de una liberación exitosa de patrones oscuros o bien de una ilusión de éxito basada en el ego. Fíjate hacia dónde vamos. Si tienes al arcano mayor del mundo junto al loco, es el fin de un viaje y el inicio de uno completamente nuevo, desde otra frecuencia. Es el alma que después de saberlo todo vuelve y decide jugar. Otra rueda arquetipal. ¿Qué te parece? Así es como el tarot deja de ser un mazo de imágenes y se convierte en una sinfonía viva, en una biblioteca infinita, profunda, lumínica, donde sus enseñanzas no se escriben en papel ni con letras, sino con luz dinámica. Tú, lector, lectora, te vuelves el intérprete de esa sinfonía, quien interpreta cada nota, quien dirige esa orquesta, quien la escucha. Mi amor, mi gente bella, nos vemos en la próxima clase, donde entraremos en esta danza un poco más, en esta danza mágica entre cartas, recuerdos, arquetipos. Claro que sí. Y recuerda,
esta escuela llegó para quedarse, porque lo que estamos haciendo aquí es más que aprender tarot. Estamos despertando la sabiduría, recordando, y recuerda que el tarot es una de las millones de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Lo importante es saber con cuál resonas tú, con cuál resonamos, mi amor. Estamos despertando a una sabiduría que siempre ha estado dentro de nosotros, dentro de ti. Yo no te estoy contando nada nuevo, nada que tú no sepas, solo hay que recordar. Hay que recordar. Yo recuerdo contigo, tú recuerdas conmigo. Somos un equipo. Con mucho amor, con magia, con las cartas bien despiertas. Se despide tu amiga Jenny de Sol Tarot. Hasta la próxima y espero que te haya gustado. Fuerte besito.